En Acción de Gracias, mi papá anunció, vamos a vender el negocio familiar. No recibirán nada. Mis hermanos vitorearon. Yo sonreí, papá, ¿quién es el comprador? Él dijo con orgullo, Everest Holdings, van a pagar $50 millones. Yo me reí, y papá, yo soy Everest Holdings. La sala quedó en silencio. Mi nombre es Evelyn Sinclair, tengo 32 años y soy la olvidada hija del medio de la dinastía del software Sinclair. Al llegar a nuestra mansión de Boston para Acción de Gracias, noté que papá miraba su teléfono, susurrándole obsesivamente a mamá con una emoción inusual. Pocos sabían ellos que, debajo de mi sencillo vestido negro, latía el corazón de alguien a quien habían subestimado drásticamente. La bomba que papá estaba a punto de soltar en la cena cambiaría a nuestra familia para siempre, pero no de la manera que él esperaba. Si estás viendo esto desde una situación de negocio familiar, deja un comentario abajo y suscríbete para ver cómo convertí la traición de mi padre en la venganza más dulce que cambió a nuestra familia para siempre. Crecí en Brooklyn Line, uno de los suburbios más ricos de Boston, en una extensa casa colonial con 6 habitaciones, una piscina interior climatizada y un césped que requería 3 jardineros para su mantenimiento. Desde fuera, éramos la viva imagen del éxito americano. Mi abuelo, William Sinclair, fundó Sinclair Software Solutions en su garaje en 1978, sin más que un ordenador de segunda mano y una idea revolucionaria para un software de gestión de inventario. La construyó desde la nada hasta convertirla en una potencia regional, antes de que mi padre, Lawrence Sinclair, tomara el mando en 1995. Papá expandió la empresa de forma agresiva. Bajo su liderazgo, Sinclair Software pasó de ser un negocio familiar de $10 millones a una empresa de 50 millones, con más de 200 empleados y clientes en todo el país. Cada cena festiva, cada vacación familiar y cada barbacoa de fin de semana, inevitablemente, se convertían en una celebración de su genio empresarial. El apellido Sinclair se convirtió en sinónimo de éxito en los círculos de negocios de Boston, y papá nunca dejaba que nadie lo olvidara, especialmente sus hijos. Éramos 3, los hijos Sinclair. Mi hermano mayor, Spencer, de 38 años, era el hijo de oro, a pesar de no haber mostrado nunca una aptitud real para el negocio. Estudió comunicación, se pasó la universidad de fiesta en fiesta y, aún así, papá le entregó un puesto de vicepresidente al día siguiente de su graduación. Spencer pasaba más tiempo en su barco o con su elenco rotativo de novias que en la oficina, pero de alguna manera, papá seguía convencido de que él era el heredero natural del trono Sinclair. Luego estaba yo, Evelyn, perpetuamente atrapada en el medio a los 32 años. A diferencia de mis hermanos, heredé la pasión de mi abuelo por la tecnología. Aprendí a programar por mi cuenta a los 12 y creé mi primera aplicación a los 15. Estudié informática y empresariales en el MIT, me gradué summa cum laude y tenía ideas legítimas e innovadoras para modernizar la empresa. Sin embargo, papá siempre me ignoraba durante las discusiones de negocios, como si fuera invisible. Mi hermana menor, Chloe, de 29 años, completaba nuestro trío. Ella aprovechó nuestro apellido para convertirse en una influencer de estilo de vida, con cientos de miles de seguidores que amaban sus atisbos perfectamente seleccionados de la vida adinerada de Nueva Inglaterra. No tenía ningún interés en el software ni en las operaciones comerciales, pero nunca perdía la oportunidad de publicar sobre ser una heredera de Sinclair Software, sin contribuir en nada al éxito de la empresa. Mamá, Catherine, provenía de una familia adinerada de Boston y abordaba los conflictos familiares como lo hacían todas las esposas distinguidas de Beacon Hill, ignorándolos por completo y sirviéndose otra copa de Chardonnay. Jugaba a ser la pacificadora, pero en última instancia, permitía los peores comportamientos de papá, especialmente su desprecio por mi visión para los negocios. Lawrence, quizás deberías escuchar la idea de Evelyn, sugería ocasionalmente en la cena, solo para echarse atrás de inmediato cuando papá le lanzaba esa mirada. Catherine, por favor. Estamos hablando de negocios serios, decía él, antes de volverse hacia Spencer para continuar su conversación sobre golf, clubes náuticos o cualquier otro tema no relacionado con el negocio que estuvieran discutiendo. Las reuniones familiares siempre se centraban en conversaciones de negocios que, de alguna manera, me excluían. Papá y Spencer dominaban las conversaciones con jerga del sector y bromas internas mientras yo me sentaba en silencio, a pesar de entender la tecnología y el mercado mejor que ellos dos. Si intentaba contribuir, papá sonreía con condescendencia y decía algo como, es un detalle, Evelyn,
pero deja las discusiones de negocios a la gente que entiende el mundo real. El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años. Recién graduada del MIT con honores, había desarrollado una solución de integración basada en la nube que podría haber revolucionado nuestra línea de productos, años antes de que los competidores entraran en ese mercado. Pasé meses preparando un plan de negocio integral, un análisis de mercado y especificaciones técnicas. Papá finalmente accedió a dejarme presentar mi propuesta durante una reunión de la junta, supuestamente como una cortesía profesional. Todavía recuerdo entrar en esa sala de juntas con paneles de caoba, con mi portátil y los materiales de la presentación en la mano, y el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y emoción. Los miembros de la junta, todos hombres de entre 50 y 60 años que habían sido amigos de papá durante décadas, me observaban con expresiones educadas pero distantes mientras conectaba mi portátil al proyector. 10 minutos después de comenzar mi presentación, papá miró su reloj, suspiró ruidosamente y levantó la mano para detenerme a media frase. Creo que ya hemos visto suficiente, dijo, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Evelyn, cariño, todo esto es muy creativo, pero completamente impracticable para una empresa seria como la nuestra. Nuestros clientes quieren estabilidad, no tecnologías experimentales. Se giró hacia los miembros de la junta con un encogimiento de hombros de disculpa. Mi hija acaba de graduarse de la universidad y está llena de estas ideas académicas. Ahora, pasamos a los asuntos de negocios reales. La humillación me quemó por dentro mientras recogía mis cosas, mientras ellos se reían y seguían adelante como si yo nunca hubiera estado allí. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejaría Boston y el negocio familiar atrás. Construiría algo por mi cuenta, algo tan exitoso que ni siquiera mi padre podría ignorarlo. Me mudé a San Francisco con $5,000 en ahorros y nada más. Mis padres asumieron que era solo una fase, una rabieta. Lo toleraron con una diversión condescendiente. Volverá cuando se le acabe el dinero, oí a papá decirle a mamá por teléfono, durante una de nuestras llamadas cada vez más escasas. Esos primeros años fueron brutales. Mi diminuto apartamento estudio, en un barrio dudoso, costaba casi todo mi presupuesto mensual. Sobrevivía a base de fideos instantáneos y café, trabajando 80 horas a la semana, primero en empleos de programación de nivel básico, y luego como desarrolladora freelance. Cada dólar que podía ahorrar lo invertía en construir mi propia empresa. Creé Everest Holdings bajo el seudónimo de E.V. Stone. Las iniciales correspondían a Evelyn Victoria, pero nadie lo sabía. Quería que mi éxito o mi fracaso estuvieran completamente desconectados del apellido Sinclair. Empecé poco a poco, desarrollando soluciones empresariales a medida para startups, y reinvirtiendo cada beneficio. Al tercer año, ya tenía 10 empleados y una oficina de verdad en Soma. El gran avance llegó cuando desarrollé una plataforma de integración patentada que permitía que los sistemas heredados se comunicaran sin problemas con los servicios modernos en la nube, irónicamente, algo similar a lo que le había propuesto a mi padre años antes. El capital de riesgo empezó a llamar, pero mantuve la propiedad mayoritaria, decidida a controlar mi destino. Durante los siguientes 7 años, adquirí estratégicamente empresas tecnológicas más pequeñas que complementaban nuestros servicios. Everest Holdings creció hasta alcanzar una valoración de $200 millones, con oficinas en 3 ciudades. A lo largo de todo esto, mantuve mi seudónimo en todos los tratos comerciales. En el mundo de la tecnología, E.V. Stone era conocido como un fundador brillante y solitario que rara vez concedía entrevistas o aparecía en eventos del sector. Cuando era absolutamente necesario que hiciera apariciones públicas, usaba cambios sutiles en mi apariencia y dejaba que mi director de operaciones hablara la mayor parte del tiempo. Mi familia permaneció completamente ajena a mi éxito. Durante las llamadas de Navidad y las visitas ocasionales, mantenía las conversaciones vagas, describiendo mi trabajo como «me va bien» o «todavía estoy encontrando mi camino». Papá nunca pedía detalles, ya que había descartado mi carrera por considerarla insignificante. Esto me venía perfecto, mientras convertía Everest en algo que un día los sorprendería a todos. Lo que no sabían era que, durante el último año, había estado adquiriendo estratégicamente acciones en empresas que eran proveedores y clientes clave de Sinclair Software. Estudié sus informes trimestrales, identifiqué sus debilidades y posicioné a Everest como el comprador perfecto para llevar a Sinclair Software al siguiente nivel.
Hace 6 meses, le pedí a mi director financiero que enviara una oferta de adquisición anónima a través de un tercero, la cual mi padre, como era de esperar, rechazó sin la debida consideración. Ahora, 10 años después de ser humillada en esa sala de juntas, regresaba a casa para Acción de Gracias con un plan que lo cambiaría todo. Sinclair Software estaba luchando con tecnología obsoleta y perdiendo cuota de mercado. Mi padre aún no lo sabía, pero yo estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla y en su única salvación. La semana antes de Acción de Gracias, estaba en mi oficina de la esquina con vistas a la bahía de San Francisco, finalizando los trámites de lo que sería el acuerdo más importante de mi vida. Mi asistente llamó y entró con mi itinerario de viaje. Su jet privado está confirmado para el martes a las 11 de la mañana, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. ¿Estás segura de que no quiere llevar a su equipo ejecutivo a Boston para la firma? Negué con la cabeza. Esto es personal. Necesito manejarlo sola. Después de que se fuera, sonó mi teléfono. Era Sofía, mi mejor amiga desde aquellos primeros días de lucha en los que compartíamos una pared en apartamentos estudio contiguos. ¿De verdad vas a seguir con esta farsa familiar de Acción de Gracias?, preguntó sin preámbulos. ¿Después de todo lo que te hicieron? ¿Después de 2 años sin apenas hablar con ellos? Suspiré, girando en mi silla para mirar por la ventana. Tengo que estar allí en persona cuando suceda, Sofía. Necesito ver su cara. Recuerdo el último desastre de Navidad, dijo con cuidado. Tu padre anunció el ascenso de Spencer a vicepresidente ejecutivo mientras tú estabas sentada allí, con tu ronda de financiación Serie B no reconocida. Volviste a California y no les hablaste durante meses. El recuerdo dolió. Papá había brindado por el futuro de Sinclair Software mientras miraba directamente a mi hermano, que había estado demasiado resacoso para aportar algo significativo a la reunión de estrategia de esa mañana. Esta vez será diferente, prometí. Todo cambia este día de Acción de Gracias. Pasé la tarde haciendo la maleta, eligiendo deliberadamente mi vestuario para causar impresión. Atrás quedaron las ropas informales que mi familia asociaba conmigo. En su lugar, empaqué trajes de Armani, un vestido de Chanel para la cena de Acción de Gracias, tacones de Louboutin y los sutiles indicadores de éxito que solo los ricos reconocen, un reloj Patek Philippe, un bolso de Bottega Veneta, pequeños pendientes de diamantes de Tiffany. Nada ostentoso, pero todo inconfundiblemente caro. Después de años de minimizar deliberadamente mi éxito ante mi familia, quería que vieran destellos de él antes de la revelación final. El martes por la mañana, subí al jet privado que rara vez usaba, prefiriendo los vuelos comerciales a pesar de mi riqueza. Este viaje merecía la excepción. Durante el vuelo de 5 horas, revisé el contrato una vez más, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. No se me escapaba la ironía de que durante años había volado a Boston en clase turista, comiendo cacahuetes de avión y apretujada en asientos del medio, mientras construía el imperio que ahora me permitiría llegar con estilo. El jet aterrizó en un aeródromo privado a las afueras de Boston. Un Bentley negro esperaba en la pista, otro capricho inusual que había organizado específicamente para este viaje. Mientras conducíamos por barrios familiares hacia Brooklyn Line, sentí una extraña mezcla de nostalgia y determinación endurecerse dentro de mí. La finca de la familia Sinclair se veía exactamente como siempre, una imponente arquitectura colonial, terrenos perfectamente cuidados, ahora espolvoreados con la nieve de noviembre, y una corona ya colgada en la puerta en preparación para las fiestas. Le indiqué al conductor que esperara, luego respiré hondo antes de subir los escalones que había subido miles de veces. Mamá abrió la puerta ella misma, pasando por alto a la ama de llaves en su afán por verme. Sus ojos se abrieron un poco más al ver mi apariencia. Evelyn, cariño, dijo, abrazándome con el aroma de un perfume caro y una leve nota de vino de mediodía en su aliento. ¿Te ves diferente? Es un Rolex. Un Patek Philippe, en realidad, dije, devolviéndole el abrazo. Me alegro de verte, mamá. Me hizo entrar, parloteando sobre los preparativos de Acción de Gracias y el último hito de Chloe en Instagram. Asentí cortésmente, dejando mi bolso en el gran vestíbulo con su imponente escalera y su lámpara de araña de cristal. Hogar, dulce hogar, con todos sus complicados recuerdos. Tu padre está en su estudio, dijo mamá. Ha estado muy ocupado con un gran negocio. Muy secreto, incluso conmigo.
Sonreí. Iré a saludarlo antes de instalarme. El estudio de papá siempre había sido un territorio algo prohibido, un santuario masculino de cuero, caoba y revistas de negocios. Llamé una vez y entré sin esperar respuesta, un pequeño acto de desafío. Levantó la vista de su escritorio, con las gafas de leer en la punta de la nariz, y la sorpresa parpadeó en su rostro antes de asentarse en su habitual y leve desinterés. Evelyn. Lo lograste. Se levantó para un breve y torpe abrazo, luego señaló vagamente la silla frente a su escritorio. El viaje desde California fue bien. Muy tranquilo, dije deliberadamente, sin tomar el asiento ofrecido. Volé en privado. Ahorra tiempo. Una confusión momentánea cruzó sus rasgos. ¿En privado? Eso debe haber sido caro. Me encogí de hombros. Los negocios van bien. Antes de que pudiera preguntar más, su teléfono sonó, y con un superficial discúlpame, esto es importante, se dio la vuelta para contestar. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo a los papeles en su escritorio. Allí estaba, la propuesta de adquisición de Everest Holdings, con el logotipo de mi empresa bien visible. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura mientras él terminaba su llamada. Perdona por eso, dijo apresuradamente, juntando los papeles en una carpeta. Están pasando cosas importantes en la empresa. No lo entenderías. El familiar desdén me resbaló como el agua. Claro, papá. Te dejaré que sigas con lo tuyo. Salí de su estudio y subí a mi antigua habitación, que mamá había mantenido como un santuario de mi adolescencia. Trofeos de debate, premios de informática y banderines del MIT todavía adornaban las paredes, testimonios polvorientos de logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación más había buscado. Después de refrescarme, bajé y encontré a Spencer en la sala de estar, bebiendo whisky a las 3 de la tarde. Tenía la alta figura y la postura segura de nuestro padre, pero años de privilegios e indulgencia lo habían ablandado en la cintura. Vaya, vaya, la hermana pródiga regresa, dijo, levantando su vaso en un brindis burlón. ¿Sigues jugando con ordenadores en California? Algo así, respondí con una sonrisa tensa. ¿Cómo va tu pequeña startup? Ya ganas algo de dinero. Su condescendencia era tan familiar que casi se sentía como estar en casa. Antes de que pudiera responder, Chloe irrumpió en la habitación, con el teléfono en el ángulo perfecto para capturar su entrada para sus seguidores de Instagram. Evelyn está aquí, todos. Tiempo de reunión familiar, anunció a su teléfono antes de darme un beso al aire en cada mejilla. ¿Te ves cara, hermanita? ¿Por fin te encontraste un novio rico? No, solo trabajando duro, dije, saliendo del encuadre de su cámara. Spencer trajo a su nueva novia, susurró Chloe, todavía grabando. ¿Halle? Tiene 24 años y hace yoga, como que, profesionalmente. Justo en ese momento, una rubia esbelta entró en la habitación vistiendo vaqueros de diseñador y un suéter de cachemira que resaltaba su figura perfecta. Spencer la atrajo inmediatamente a su lado con orgullo posesivo. Halle, esta es mi hermana, Evelyn. Vive en San Francisco y se dedica a cosas de tecnología. Su vago gesto desestimó una década de mis logros profesionales. Oh, Dios mío, me encanta San Francisco, exclamó Halle. Las compras son increíbles. Nuestra incómoda charla fue interrumpida por el sonido de la voz elevada de papá desde su estudio. Aunque las palabras estaban amortiguadas, su tono excitado se escuchó por toda la casa. Sí, absolutamente. Mañana después de Acción de Gracias. 50 millones es la oferta final. Everest Holdings ha sido muy insistente con los términos. Me excusé para ir a la cocina, necesitando un momento a solas. El personal de la casa siempre había sido más amable conmigo que mi propia familia. Elena, nuestra ama de llaves durante 20 años, estaba preparando verduras para el festín de mañana. Señorita Evelyn, sonrió cálidamente. Qué bueno verla. Se ve bien. California le sienta bien. Gracias, Elena. ¿Necesitas ayuda? Ella negó con la cabeza. Su madre quiere que todo esté perfecto para mañana. Dice que es un gran día.
Su padre tiene noticias. Asentí, preguntándome si todo el personal de la casa sabía de la venta antes que sus propios hijos. Eso me pareció. La hora de las copas antes de la cena fue insoportable. Mamá revoloteaba con una alegría forzada. Papá miraba su teléfono cada 3 minutos. Spencer presumía de su nuevo barco a cualquiera que quisiera escuchar, y Chloe lo documentaba todo para sus seguidores. Bebí mi vino lentamente, observando la dinámica familiar con nuevos ojos, ya no como la hija herida que busca validación, sino como una exitosa mujer de negocios a punto de cambiar las reglas del juego por completo. La cena está lista, anunció finalmente mamá, guiándonos hacia el comedor formal donde la familia se había reunido para las comidas festivas durante 3 generaciones. Respiré hondo y los seguí, sabiendo que para cuando sirvieran el postre, nada volvería a ser igual. La cena de acción de gracias de la familia Sinclair siempre había sido un evento formal. La enorme mesa de comedor de caoba brillaba bajo la luz de la lámpara de araña de cristal, puesta con la vajilla de Wedgwood que solo salía en ocasiones especiales. Candelabros de plata de ley sostenían velas cónicas de marfil, proyectando un cálido resplandor sobre el centro de mesa otoñal de calabazas, calabacines y follaje de otoño que mamá, sin duda, había encargado a la floristería más cara de Boston. Noté con leve diversión que me habían sentado en el extremo de la mesa, lo más lejos posible de papá, que estaba en la cabecera. Típico. Spencer se sentó a la derecha de papá con Hallie a su lado, mientras que Chloe ocupaba el lugar a la izquierda de papá. Mamá ocupó su lugar tradicional en el extremo opuesto, conmigo a su lado, simbólicamente separada del círculo íntimo de los negocios familiares por el largo de madera pulida que nos separaba. Elena y el personal de la cocina sirvieron plato tras plato, sopa de calabaza con crème fraîche, ensalada de otoño con nueces confitadas y arándanos, y finalmente, el pavot, una ave de 25 libras asada a la perfección dorada, acompañada de todas las guarniciones tradicionales. Papá trincha con precisión ceremonial mientras Chloe filmaba para sus redes sociales, ofreciendo comentarios continuos. Y aquí está papi trinchando el pavot, igual que su padre antes que él, continuando la tradición de excelencia de la familia Sinclair en todo lo que hacen. Vi a mamá hacer una ligera mueca ante la actuación de Chloe antes de dar un gran sorbo a su vino. Según mis cálculos, era su 4ª copa desde que había llegado. Una vez que nuestros platos estuvieron llenos, papá levantó su copa para el tradicional ritual de gratitud de la familia Sinclair, otra actuación en la que cada uno compartía por lo que estaba agradecido ese año. Alguna vez había sido significativo, antes de degenerar en un informe de estatus competitivo. Spencer fue el primero, como siempre lo hacía el mayor. Estoy agradecido por otro trimestre récord en Sinclair Software, comenzó, aunque yo sabía por mi investigación que la compañía en realidad había perdido cuota de mercado por 3er trimestre consecutivo, y por mi nuevo yate de 42 pies, el legado de Sinclair. Apretó la mano de Hallie. Y por nuevos comienzos con esta mujer increíble. Hallie se rió tontamente y le besó la mejilla mientras Chloe hacía gestos exagerados de arcadas cuando Spencer no miraba. Chloe fue la siguiente, con el teléfono todavía en la mano. Estoy muy agradecida por haber alcanzado 1 millón de seguidores este año. Mi colaboración con Luxury Life Cosmetics ha sido increíble, y estoy agradecida de ser una Sinclair y representar la marca de nuestra familia ante el mundo. Sonrió radiante a papá, quien asintió con aprobación, aunque a menudo se había quejado en privado de su frívola carrera. Cuando llegó mi turno, dejé el tenedor y hablé con claridad. Estoy agradecida por las lecciones que la vida me ha enseñado. Que a veces el rechazo te lleva por el camino correcto. Que la persistencia importa más que el privilegio. Y que el éxito es el mejor maestro. Levanté mi copa. Por encontrar tu propio camino. Papá frunció el ceño ligeramente, quizás detectando algo en mi tono, pero rápidamente pasó a su propio discurso de gratitud, que, como era de esperar, se centró en el legado empresarial que había construido. Mamá ofreció agradecimientos genéricos por la familia y la salud, con las palabras ligeramente arrastradas. Durante toda la comida, papá parecía distraído, mirando su teléfono debajo de la mesa y susurrando ocasionalmente a mamá, cuya sonrisa se volvía cada vez más forzada. Spencer dominaba la conversación con historias sobre clientes a los que supuestamente había impresionado, mientras Chloe interrumpía regularmente para compartir comentarios de sus seguidores que veían su historia de Instagram de acción de gracias. Mientras Elena traía las tartas de calabaza y nuez pecana,
Papá de repente golpeó su cuchillo contra su copa de agua de cristal, y el agudo sonido cortó la conversación de la cena. Tengo que hacer un anuncio, dijo, de pie en la cabecera de la mesa con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar las salas, uno que afecta a todos los que están aquí. La mesa se quedó en silencio. Incluso Chloe bajó su teléfono. Como saben, he dedicado mi vida a convertir Sinclair Software en un líder en nuestra industria. Pero todas las cosas buenas evolucionan, y ha llegado el momento del cambio. Hizo una pausa dramática. He decidido vender la empresa. Spencer se atragantó con su vino. ¿Qué? Papá, no puedes hablar en serio. Papá levantó la mano para pedir silencio. He estado en negociaciones durante meses con un comprador muy interesado. El acuerdo se finalizará mañana. Chloe jadeó teatralmente. Pero, papi, ¿qué pasa con el legado de los Sinclair? Mi marca se basa en ser una heredera de Sinclair Software. Eso me lleva a la segunda parte de mi anuncio, continuó papá, con una expresión indescifrable. Las ganancias de la venta no irán a parar a vosotros, los hijos, como herencia. Ahora tanto Spencer como Chloe estallaron en protestas. Ese es nuestro derecho de nacimiento, Spencer golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la vajilla. ¿Qué quieres decir?, se lamentó Chloe, ahora transmitiendo en vivo el drama familiar a sus seguidores. ¿A dónde irá el dinero? Papá esperó a que sus arrebatos se calmaran. Vuestra madre y yo usaremos una parte para nuestra jubilación. El resto se destinará a establecer la Fundación Sinclair, una organización benéfica para apoyar la educación tecnológica. Esto es, Spencer se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Le he dado 10 años a esta empresa. Prometiste que algún día sería mía. Nos lo prometiste a todos. Chloe se unió, con lágrimas corriendo por su rostro, aunque mantuvo su teléfono cuidadosamente en ángulo para capturar su ángulo de llanto más favorecedor. Durante todo el caos, permanecí perfectamente quieta, tomando pequeños y deliberados bocados de tarta de nuez pecana. Mamá notó mi calma y me lanzó una mirada inquisitiva. Evelyn, dijo en voz baja, no pareces sorprendida. La mesa se fue calmando gradualmente mientras todos se giraban hacia mí, recordando de repente mi presencia. En realidad, dije, dejando mi tenedor de postre con precisión, solo tengo una pregunta. Miré directamente a mi padre. ¿Quién es el comprador? El pecho de papá se hinchó de orgullo, complacido de tener información importante que nosotros no teníamos. Una firma de inversión tecnológica muy exitosa llamada Everest Holdings. Van a pagar $50 millones, lo cual es más que generoso dados nuestros recientes desafíos de mercado. Tomé un sorbo de agua, usando el momento para prepararme para lo que venía después. La habitación se sentía cargada de una extraña electricidad, el momento suspendido entre el pasado y el futuro. Papá, dije finalmente, con voz tranquila y clara. Yo soy Everest Holdings. La sala quedó en completo silencio. Podía oír el tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo, marcando los segundos de incredulidad congelada. Durante varios latidos, nadie se movió. El silencio era absoluto, como si el propio aire se hubiera solidificado a nuestro alrededor. Observé las emociones cruzar el rostro de mi padre en rápida sucesión, confusión, incredulidad, conmoción y finalmente, los primeros destellos de ira. Spencer fue el primero en reaccionar, derribando su copa de vino al levantarse bruscamente. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre, una vívida puntuación del momento. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió, mirando entre papá y yo con creciente pánico. Chloe, increíblemente, todavía estaba transmitiendo en vivo, sus manos temblaban mientras capturaba lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el contenido más dramático que sus seguidores habían visto jamás. Oh, Dios mío, susurró a su teléfono. Acaba de decir mi hermana que es dueña de Everest Holdings, la empresa que va a comprar nuestro negocio familiar. Mamá buscó su copa de vino, la encontró vacía y rápidamente agarró la botella en su lugar. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña calma después de haber llevado este secreto durante tanto tiempo. Stone, dije. Evelyn Victoria Stone. Ese es el nombre que he estado usando profesionalmente durante la última década,
mientras construía Everest Holdings hasta convertirla en una empresa de $200 millones. Papá finalmente encontró su voz. Esto es absurdo, farfulló. Everest Holdings está dirigida por E.V. Stone, un respetado inversor tecnológico, no por mi hija que ha estado jugando a las startups en California. Saqué de mi bolso mi tarjetero, hecho de elegante platino cepillado con el logo de Everest Holdings grabado en su superficie. Deslicé una tarjeta sobre la mesa hacia él. En realidad, papá, yo soy E.V. Stone. Fundé Everest Holdings hace 10 años, después de que descartaras mi propuesta de negocio y me humillaras frente a tu junta directiva. Papá arrebató la tarjeta, mirándola como si pudiera transformarse en sus manos. Esto es algún tipo de broma, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Everest Holdings ahora posee participaciones mayoritarias en Nexus Technologies, Data Stream Solutions y Techcore Industries, continué, nombrando a los 3 mayores proveedores de Sinclair Software. También adquirimos recientemente participaciones mayoritarias en vuestros 2 mayores clientes, McKinsey Manufacturing y Westfield Distribution. La adquisición de Sinclair Software es la pieza final de un plan estratégico que he estado implementando durante los últimos 18 meses. Has estado espiando nuestro negocio, acusó Spencer, con el rostro veteado de rabia. Eso es espionaje corporativo. No, Spencer. Se llama investigación de mercado. Todo lo que aprendí sobre Sinclair Software provino de informes financieros disponibles públicamente, análisis de la industria y canales completamente legales. Me volví hacia papá. La verdad es que Sinclair Software ha estado fallando durante años. Vuestra tecnología está desactualizada, vuestras prácticas de gestión son del siglo pasado y habéis perdido un 22% de cuota de mercado en los últimos 3 años. ¿Cómo te atreves?, comenzó papá, pero lo interrumpí. Intenté ayudaros primero. Sabes, hace 6 meses, Everest Holdings envió una propuesta de asociación anónima que habría permitido que el nombre Sinclair permaneciera en la empresa, mientras proporcionaba el capital y las mejoras tecnológicas que necesitabais desesperadamente. La rechazaste sin siquiera leer más allá de la primera página. Los ojos de papá se abrieron al reconocerlo. La propuesta Fénix. ¿Fuiste tú? Asentí. Quería darte la oportunidad de aceptar ayuda sin saber qué venía de mí. Tu orgullo no lo permitió. Así que todo este tiempo has estado conspirando contra tu propia familia, gritó Spencer, planeando robar nuestra empresa. No robar, Spencer. Comprar, legalmente, por $50 millones, que honestamente es más que su valor de mercado actual. Mantuve mi voz nivelada a pesar de la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. Y seamos claros, esta empresa dejó de ser nuestro negocio familiar el día que papá dejó claro que solo un hijo tendría un papel significativo en ella. A pesar de la total falta de cualificaciones o interés en la tecnología de ese hijo. Chloe finalmente bajó su teléfono, la realidad de la situación aparentemente hundiéndose. Entonces, ¿vas a ser nuestra jefa ahora?, preguntó con voz débil. Técnicamente, sí, confirmé, aunque la estructura de gestión actual será completamente reorganizada. Papá se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Este trato se cancela, declaró. No le venderé mi empresa a mi propia hija como una especie de plan de venganza. Negué con la cabeza lentamente. Los contratos están firmados, papá. La Junta ha aprobado la venta. El comunicado de prensa sale mañana a las 9 de la mañana, hora del este. Legalmente, Everest Holdings ya es dueña de Sinclair Software. Lucharé contra esto, amenazó, aunque la incertidumbre en sus ojos me decía que ya sabía que lo había superado. Mis abogados. Tus abogados ya han examinado el acuerdo exhaustivamente, interrumpí suavemente. Te aconsejaron que era la mejor oferta que obtendrías en el mercado actual. ¿Qué les dirás exactamente ahora? ¿Que estás molesto porque la brillante CEO con la que has estado negociando resulta ser tu hija? Mamá habló por primera vez desde mi revelación, sus palabras un poco arrastradas, pero su mirada sorprendentemente clara. Todos estos años, Evelyn. Todos estos años, estuviste construyendo esto mientras nosotros pensábamos. Mientras pensabais que estaba fracasando, terminé por ella. Sí.
Exactamente. Papá golpeó la mesa con la mano. Tienes que tomar una decisión ahora mismo, Evelyn. Puedes ser mi hija, o puedes ser la persona que se apoderó de mi empresa. No puedes ser ambas cosas. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros, tan predecible que casi me entristeció. Hace 10 años, me habría devastado. Ahora, simplemente confirmaba lo que siempre había sabido. Ahí es donde te equivocas, papá, dije en voz baja. Soy ambas cosas. Siempre lo he sido. Tú simplemente te niegas a verlo. Chloe había comenzado a llorar de verdad, el rímel corriendo por sus mejillas perfectamente contorneadas. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Con nuestros fondos fiduciarios, nuestros puestos? Eso depende, respondí honestamente, de si queréis trabajar de verdad para la empresa o simplemente reclamar sus beneficios. Spencer me señaló con un dedo acusador. Planeaste esto para Acción de Gracias deliberadamente, ¿verdad? Para humillarnos frente a toda la familia. Lo planeé para Acción de Gracias porque sabía que todos estarían aquí, le corregí. Y porque hace 10 años, en la cena de Acción de Gracias, papá anunció que te ascendía a vicepresidente, a pesar de tu total falta de cualificaciones, mientras me decía que mi título del MIT y mis 3 años de experiencia en programación no eran suficientes para merecer ni siquiera un puesto de gestión de nivel básico. El rostro de papá se sonrojó al recordarlo. Eso fue diferente. ¿Spencer es mi hijo, mi primogénito? Y ahí está, dije suavemente. La verdadera razón por la que nunca me dieron una oportunidad. No mis ideas, ni mi educación, ni mi ética de trabajo. Solo mi género. La dolorosa verdad silenció la habitación de nuevo. Incluso Spencer tuvo la decencia de parecer incómodo. Esta conversación ha terminado, declaró finalmente papá. Todos fuera. Necesito llamar a mis abogados. Salió furioso del comedor, y el sonido de las puertas de su estudio al cerrarse de un portazo resonó por la casa momentos después. Mamá se levantó con paso vacilante. Debería ir a ver cómo está, murmuró, aunque se detuvo junto a mi silla. ¿De verdad vales $200 millones? Asentí. ¿Y todas esas veces que no pudiste venir a casa por Navidad porque decías que no podías pagar el billete de avión? Estaba dirigiendo una empresa, mamá, y necesitaba que todos siguierais subestimándome. Me tocó brevemente el hombro, con una expresión indescifrable en su rostro, y luego siguió a papá. Mientras el comedor se vaciaba, permanecí sentada, mirando el festín de Acción de Gracias abandonado a mi alrededor. El pavo se había enfriado, las velas se habían consumido y la familia a la que una vez desesperadamente quise impresionar se había dispersado entre la conmoción y la ira. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, un dolor hueco se extendió por mi pecho al darme cuenta de que, aunque finalmente había ganado su atención, estaba más lejos que nunca de ganar su comprensión. Me retiré a la habitación de mi infancia mientras la casa se sumía en el caos abajo. A través del suelo, podía oír a papá gritar por teléfono, presumiblemente a sus abogados, mientras los tonos conciliadores de mamá subían y bajaban en contrapunto. Ocasionalmente, la voz furiosa de Spencer se unía a la cacofonía, seguida por los dramáticos lamentos de Chloe. Mi antigua habitación permanecía congelada en el tiempo, un museo de la persona que había sido. La cama individual con su edredón azul marino, el escritorio donde había pasado incontables horas programando y soñando, las estanterías llenas de libros de texto de informática y las pocas novelas de fantasía que me había permitido como raras indulgencias. Trofeos de debate y medallas académicas acumulaban polvo en las estanterías, logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación más había buscado. Pasé los dedos por los lomos de mis viejos diarios, sacando uno al azar. Dentro había planes de negocio detallados, bocetos de algoritmos y notas para la misma plataforma de integración en la nube que finalmente se convirtió en el producto estrella de Everest. No se me escapaba la ironía de que todo lo que había construido había comenzado aquí mismo, en la habitación donde me había sentido más invisible. Un golpe seco en la puerta interrumpió mis pensamientos. La abrí y me encontré a Spencer, con la corbata aflojada y el rostro enrojecido por la ira o el alcohol, posiblemente por ambos. Tenemos que hablar, dijo, empujándome para entrar en la habitación sin esperar una invitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con los brazos cruzados.
¿Sobre qué, Spencer? ¿Sobre cómo arruiné tu acción de gracias, o sobre cómo planeas heredar una empresa que ayudaste a llevar a la ruina? Te crees muy lista, siseó, caminando por el pequeño espacio como un animal enjaulado. La pequeña Evelyn con sus ordenadores y su identidad secreta. Disfrutaste mintiéndonos en la cara todos estos años. Tanto como tú disfrutaste llevándote el mérito de mis ideas, respondí con calma. ¿Recuerdas cuando sugerí que Sinclair Software debería pasarse a soluciones basadas en la nube hace 6 años, durante la cena de Navidad? Papá lo descartó como jerga tecnológica de moda, pero de alguna manera, 3 meses después, presentaste exactamente el mismo concepto como tu propia visión estratégica. Spencer dejó de caminar, su expresión se oscureció. Yo fui el que se quedó. Yo fui el que dedicó tiempo a la empresa mientras tú te escapabas a California para demostrar algo. Dedicaste tiempo, sí. Pero, ¿qué aportaste realmente, Spencer? Además de los gastos en la tarjeta de crédito de la empresa para cenas con clientes, en clubes de striptease y una oficina en la esquina que usabas principalmente para echar siestas entre resacas. Su rostro se contrajo de furia. No sabes de lo que estás hablando. Yo conseguí la cuenta de Westfield. Westfield llegó a Sinclair Software porque yo personalmente contacté a su director de tecnología como EV. Stone y recomendé vuestros servicios como parte de mi estrategia de adquisición a largo plazo, le informé. Y sé exactamente de lo que hablo porque he estado auditando la empresa de forma remota durante el último año como parte de mi debida diligencia, incluyendo los registros financieros que pensabas que solo eran accesibles en el servidor local. El color desapareció de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Sé sobre los $300.000 que malversaste a través de cuentas de proveedores falsas, Spencer. Sé sobre las comisiones de consultoría fantasma que fueron directamente a tu cuenta personal en el extranjero. ¿Lo sé todo? Dio un paso amenazante hacia mí. No puedes probar nada de eso. Tengo registros de transacciones, números de cuenta y registros de IP que muestran que las entradas falsificadas provinieron del ordenador de tu oficina en días en que solo tú estabas presente en el edificio. Mantuve su mirada fija. No planeo presentar cargos penales, Spencer. Eso perjudicaría a la empresa durante la transición. Pero no me pongas a prueba. Tú, susurró, apretando las manos en puños a los costados. Destruirías a tu propio hermano. Haría responsable a un ladrón que resulta ser mi pariente, le corregí. Hay una diferencia. Permanecimos en un tenso silencio hasta que finalmente se dio la vuelta. Esto no ha terminado, advirtió, abriendo la puerta de un tirón. En realidad, sí ha terminado, le dije a su espalda en retirada. Solo que aún no te das cuenta. Apenas había cerrado la puerta cuando llegó otro golpe. Esta vez era Chloe, con el maquillaje recién retocado a pesar de las marcas de lágrimas aún visibles en sus mejillas. Así que, eres como una millonaria secreta, dijo sin preámbulos, entrando en mi habitación e inmediatamente sentándose en mi cama. Eso es bastante genial, la verdad. No pude evitar reírme de su rápido cambio de actitud. ¿Es eso lo que pensabas hace 5 minutos? Estabas llorando por perder tu estatus de heredera. Se encogió de hombros, examinando su manicura. Soy adaptable. Es esencial para la longevidad de una influencer. Levantó la vista, con un repentino cálculo en sus ojos. Solo piensa en el contenido que podríamos crear juntas. Mi hermana, la magnate de la tecnología. A mis seguidores les encantaría. ¿Es por eso que estás aquí, Chloe? Para proponer una colaboración empresarial. Más bien un acuerdo mutuo, dijo, alisándose el vestido. Tú necesitas una presencia mediática para tu empresa que te humanice, y yo necesito una conexión auténtica con el éxito empresarial real, en lugar de solo lucir bonita con productos. La naturaleza crudamente transaccional de su propuesta era tan típicamente de Chloe que casi la admiré. ¿Y qué hay de trabajar de verdad para la empresa? ¿Aprender el negocio? ¿Contribuir con algo más allá de tu estética de Instagram? Arrugó la nariz. Dios, no. Programar es aburrido y las reuniones de negocios me dan ganas de morirme. Pero podría ser, como, la embajadora de la marca. La cara de la empresa para el mercado de estilo de vida.
La cara de una plataforma de software de integración empresarial para el mercado de estilo de vida, repetí lentamente. ¿Te escuchas a ti misma? Chloe se puso de pie, enderezando los hombros. Bien. Búrlate de mí como todos en esta familia. Pero mis habilidades en redes sociales son realmente valiosas en el mercado actual, las respetes o no. He construido mi propia marca desde cero, igual que tú. El paralelismo nunca se me había ocurrido antes, y me quedé momentáneamente sin palabras. Había una extraña verdad en ello, aunque nuestros métodos y valores divergían dramáticamente. Lo pensaré, dije finalmente, pero no esta noche. Ella asintió, aparentemente satisfecha incluso con esta pequeña concesión. Solo para que lo sepas, ya he publicado sobre una gran reorganización del negocio familiar, sin dar detalles. Mi interacción está por las nubes. Después de que se fue, me senté en mi viejo escritorio, encendiendo mi portátil para revisar los detalles finales para el anuncio de mañana. Un suave golpe me interrumpió de nuevo. Adelante, dije, esperando quizás a Elena con un té o a alguien del personal de la casa. En su lugar, entró mamá, luciendo sorprendentemente sobria dada la cantidad de vino que había consumido en la cena. Se había cambiado el vestido de la cena por un suéter de cachemira y pantalones, su armadura de esposa de la alta sociedad de Boston temporalmente guardada. Tu padre se ha encerrado en su estudio con una botella de whisky y los estatutos de la empresa, dijo, sentándose en el alféizar de la ventana donde solía sentarse a leerme cuentos cuando era niña. Está convencido de que debe haber alguna escapatoria para detener la venta. No la hay, dije simplemente. Sus abogados ya lo confirmaron. Ella asintió, mirando la habitación pensativamente. Sabes, lo mantuve todo exactamente como lo dejaste. Siempre pensé que volverías una vez que se te pasara esta rebelión. Nunca fue una rebelión, mamá. Fue una carrera. Una vida. 200 millones de dólares, reflexionó, sacudiendo la cabeza ligeramente. Mi pequeña construyó una empresa de 200 millones de dólares en secreto, mientras todos pensábamos que estabas luchando por salir adelante. Me giré para mirarla de frente. Podrías haber preguntado, mamá. Cualquiera de vosotros podría haber mostrado un interés genuino en lo que estaba haciendo, pero ninguno de vosotros quiso saberlo de verdad. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Lo sabía, Evelyn. No los detalles, ni la escala de tu éxito, pero sabía que eras especial. Lo vi cuando eras pequeña. La forma en que tu mente funcionaba de manera diferente, como entendías cosas que el resto de nosotros no podíamos comprender. Se secó las mejillas. Simplemente no sabía cómo ayudarte en una familia como la nuestra, con un hombre como tu padre. Podrías haberme defendido, dije, con el viejo dolor subiendo inesperadamente a mi garganta. Todas esas veces que me ignoró, que me humilló. Tú simplemente te quedabas sentada. Me equivoqué, admitió en voz baja. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz, siendo una esposa comprensiva. Pero fracasé como madre cuando necesitabas una defensora. Ese simple reconocimiento atravesó algo que llevaba mucho tiempo congelado dentro de mí. Había venido preparada para la ira, para las acusaciones, incluso para las amenazas legales. No me había preparado para un remordimiento genuino. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá después de un largo silencio. Mañana por la mañana, la adquisición se hará pública. Sinclair Software se convertirá en una subsidiaria de Everest Holdings. El nombre de la empresa se mantendrá por ahora, pero las operaciones se reestructurarán por completo. Dudé, y luego añadí, a papá y a Spencer se les ofrecerán puestos de asesores sin autoridad real, si los quieren, principalmente por las apariencias durante la transición. ¿Y tú? ¿Volverás a Boston? Negué con la cabeza. Permaneceré en San Francisco. Instalaremos un nuevo equipo directivo aquí. Ella asintió, pareciendo entender todo lo que no estaba diciendo, que había superado esta casa, esta dinámica familiar, esta versión de mí misma. Tu padre puede que nunca te perdone por esto, advirtió suavemente. Lo sé, reconocí. Pero esto no se trata de perdón, mamá. Se trata de ser vista, finalmente. Después de que se fue, trabajé hasta el amanecer,
preparándome para la confrontación de la mañana, ignorando los mensajes de Sofía pidiendo actualizaciones. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por mis cortinas, me puse uno de mis trajes de Armani, me peiné en un elegante moño y me apliqué el sutil maquillaje por el que EV. Stone era conocida en sus raras apariciones públicas. La mañana traería un nuevo comienzo para la familia Sinclair o su fractura final. De cualquier manera, estaba lista. La cocina estaba inquietantemente silenciosa cuando bajé a las 7 de la mañana. Elena me entregó en silencio una taza de café, sus ojos comunicando una mezcla de preocupación y respeto. El comedor formal había sido limpiado del desastre de Acción de Gracias de anoche, sin que quedara evidencia de la explosión familiar, excepto la tensión persistente en el aire. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi equipo ejecutivo, ansioso por actualizaciones sobre el anuncio de adquisición programado para las 9 de la mañana. Un mensaje de Sofía: ¿soltaste la bomba? ¿Siguen respirando? Acababa de terminar de responder cuando papá apareció en la entrada de la cocina. Parecía más viejo que ayer, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su postura normalmente perfecta ligeramente encorvada. Claramente no había dormido. A mi estudio. Ahora. Su tono no dejaba lugar a discusión. Lo seguí por el pasillo hasta la habitación que siempre había sido el centro de poder de la familia Sinclair. Las paredes con paneles de madera estaban cubiertas de reconocimientos enmarcados, portadas de revistas de negocios con papá, premios de la industria, fotos con políticos y celebridades. Notoriamente ausente estaba cualquier reconocimiento de mis logros, aunque mi foto de graduación del MIT estaba en una mesa auxiliar, medio oculta detrás de fotos familiares más prominentes. Papá tomó su asiento detrás del enorme escritorio, una posición que había utilizado para intimidar a rivales comerciales durante décadas. Elegí no sentarme en la silla de visitante como se esperaba, y en su lugar me senté en el borde del propio escritorio, un sutil reposicionamiento de nuestra dinámica de poder que no pasó desapercibido. Mis abogados confirman lo que dijiste anoche, comenzó, sin preámbulos. La venta es legalmente vinculante. La votación de la Junta fue unánime. Por supuesto que lo fue, respondí. Sinclair Software ha estado perdiendo cuota de mercado durante 3 años. Vuestra tecnología está desactualizada, vuestra estructura de gestión es inflada y vuestra cartera de desarrollo está vacía. La Junta reconoció una buena oferta cuando la vio. 50 millones de dólares, dijo, sacudiendo la cabeza. La empresa estaba valorada en 70 millones hace solo 2 años. La empresa estaba sobrevalorada hace 2 años, corregí, y ofrecí más de lo que cualquier otro comprador potencial habría ofrecido. La mayoría habría liquidado los activos y disuelto el nombre Sinclair por completo. Levantó la vista bruscamente. ¿Y ese es tu plan? Borrar el legado de tu propia familia. No. A pesar de todo, respeto lo que construyó el abuelo y lo que tú expandiste. El nombre Sinclair se queda, aunque la estructura de la empresa cambiará significativamente. Por primera vez, la incertidumbre cruzó sus rasgos. ¿Cuáles son exactamente tus planes? Había esperado 10 años para que me pidiera mi opinión sobre asuntos de negocios. La ironía no se me escapaba. Sinclair Software se convertirá en la división empresarial de Everest Holdings, centrándose en actualizar vuestros productos heredados e integrarlos con nuestras plataformas en la nube. Retendremos aproximadamente el 60% del personal actual, con cambios significativos en la alta dirección. ¿Y yo?, preguntó, la pregunta claramente costándole. Se te ofrecerá un puesto como presidente emérito. Sin autoridad operativa, pero mantendrás una oficina y podrás asesorar sobre las relaciones con los clientes durante la transición. Su mandíbula se tensó. Un papel de figura decorativa. Un puesto de asesor respetado, repliqué, con todos los beneficios y un generoso paquete de compensación. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín inmaculadamente mantenido. Durante un largo momento, no dijo nada, de espaldas a mí mientras miraba la propiedad que generaciones de éxito de los Sinclair habían construido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente, su voz más baja. Quiero decir, ¿construir algo tan valioso cuando no tenías nada? ¿Sin conexiones? Sin capital inicial. Tenía mi educación, le recordé, la única cosa que no podías quitarme.
Y tenía una tremenda motivación para demostrar que estabas equivocado. Se volvió para mirarme. Esperaba que fracasaras. Lo sé. Todos lo hacen, ya sabes, fracasan. Quiero decir, el 90% de las startups nunca superan los primeros 3 años. Pensé, dudó, pareciendo luchar con las palabras. Pensé que te estaba protegiendo de una decepción inevitable. Asegurándote de que nunca tuviera la oportunidad de intentarlo. Levanté una ceja. Eso no es protección, papá. Eso es control. Se estremeció ligeramente ante la acusación. Quizás. Construí esta empresa a partir de lo que mi padre empezó, la expandí 10 veces. Pensé que sabía lo que era mejor. Pero no lo sabías, dije simplemente. Te equivocaste conmigo. Te equivocaste sobre la dirección de la industria. Te equivocaste sobre que Spencer era el sucesor natural. Ante la mención de mi hermano, la expresión de papá se oscureció. Spencer puede tener sus defectos, pero ha sido leal a esta empresa. Spencer ha estado malversando fondos de la empresa durante al menos 3 años, le informé sin rodeos. Tengo toda la documentación. Eso es parte de por qué actúe ahora, antes de que pudiera hacer más daño. Papá se hundió de nuevo en su silla, la conmoción de esta nueva revelación aparentemente demasiado para procesarla de pie. Eso no puede ser verdad. $300.000, desviados a través de cuentas de proveedores falsas. La evidencia es irrefutable. ¿Por qué necesitaría robar? Tiene un salario generoso, un fondo fiduciario. Deudas de juego, dije. Apuestas deportivas, sobre todo, por lo que puedo deducir. Papá se cubrió el rostro con las manos brevemente antes de volver a levantar la vista, pareciendo de repente tener cada uno de sus 68 años. Así que tanto mi hijo como mi empresa estaban fracasando, y yo estaba demasiado ciego para ver ninguna de las dos cosas. La desnuda vulnerabilidad en su admisión me tomó por sorpresa. Había esperado más ira, más acusaciones, no esta aceptación rota. No ciego, dije, suavizando ligeramente mi tono, simplemente mirando en la dirección equivocada. Un largo silencio se extendió entre nosotros, lleno de décadas de malentendidos y oportunidades perdidas. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había cambiado, la arrogancia reemplazada por algo que se acercaba a una genuina curiosidad. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿De verdad? Sin conexiones, sin inversores que conocieran el nombre Sinclair. ¿Cómo construiste algo tan exitoso? Consideré desviar la pregunta, pero había algo en su pregunta que parecía sincero por primera vez en nuestra relación. Empecé poco a poco, expliqué. Trabajos de desarrollo freelance para acumular capital. Luego creé una plataforma de integración patentada que resolvía un problema que toda empresa tiene, conectar sistemas heredados con la arquitectura moderna en la nube. En realidad, se basaba en la propuesta que descartaste cuando tenía 22 años. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. La que tenía la solución de middleware. Asentí, sorprendida de que recordara incluso eso. Sí. La refiné, la hice más adaptable, la usé para atraer a nuestros primeros clientes importantes, reinvertí cada beneficio, viví en un apartamento estudio comiendo ramen durante 3 años para mantener los gastos bajos, y construí un equipo de gente brillante que creía en la visión. Sin el nombre Sinclair para abrir puertas, reflexionó. Gracias a eso, en cierto modo, corregí. Ser subestimada es una posición poderosa si sabes cómo usarla. Nadie me vio venir. Casi sonrió ante eso. Claramente no. Otro silencio cayó, pero diferente ahora, menos hostil. Miré mi reloj. El comunicado de prensa sale en 45 minutos. Deberíamos discutir los siguientes pasos. ¿Qué hay de Spencer y Chloe?, preguntó. A Spencer se le ofrecerá una opción, renunciar discretamente con una indemnización razonable o enfrentarse a posibles consecuencias legales por la malversación. Chloe, hice una pausa, considerando. Chloe en realidad presentó un argumento convincente anoche para servir como embajadora de la marca. Sus habilidades en redes sociales son legítimamente valiosas en el contexto adecuado. Papá pareció genuinamente sorprendido.
¿Los mantendrías involucrados? Después de todo, esto nunca se trató de destruir a la familia, papá. Se trataba de reclamar mi lugar en ella, en mis propios términos. Asintió lentamente, su mirada cayendo sobre los papeles en su escritorio, y luego levantándose de nuevo para encontrarse con la mía con una inesperada franqueza. Me superaste por completo, dijo, y me sorprendió detectar una nota de algo casi parecido al orgullo en su voz. Tu abuelo habría estado impresionado. Viniendo de él, era lo más cercano a la aprobación que había recibido jamás. Sentí una emoción complicada subir por mi pecho. No exactamente vindicación, no exactamente perdón, sino algo flotando en el espacio intermedio. Aprendí observándote, reconocí, incluso cuando no creías que estaba prestando atención. Extendió su mano sobre el escritorio. Entonces, presidente emérito. Tomé su mano, sellando el primer acuerdo profesional que habíamos hecho como iguales. Bienvenido a Everest Holdings, papá. 6 meses después de aquel fatídico día de Acción de Gracias, me encontraba en la recién renovada sede de Sinclair Everest Technologies. El antiguo edificio de Sinclair Software se había transformado con espacios de trabajo abiertos, tecnología de punta y un ambiente colaborativo que respetaba la historia de la empresa mientras abrazaba su futuro. Mi papel como CEO de Everest Holdings significaba que dividía mi tiempo entre San Francisco y Boston, supervisando la integración de las dos empresas y la evolución de nuestra línea de productos ampliada. La transición no había sido fácil, pero había tenido más éxito de lo que incluso mis proyecciones más optimistas habían anticipado. Papá había sorprendido a todos al asumir su papel de presidente emérito con una gracia inesperada. Una vez que la conmoción y la ira iniciales se calmaron, encontró satisfacción en orientar a los miembros más jóvenes del equipo y mantener relaciones con clientes de toda la vida. Habíamos establecido una reunión semanal en la que él podía ofrecer sus conocimientos sobre la historia de la empresa y las relaciones en la industria, y descubrí que, de hecho, esperaba con ansias estas sesiones. Por primera vez, estábamos construyendo una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en expectativas y decepciones. La situación de Spencer había sido más complicada. Después de enfrentarse a las pruebas de su malversación, inicialmente había amenazado con emprender acciones legales tanto contra mí como contra la empresa. Finalmente, prevaleció la calma cuando se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. Aceptó una oferta condicional, la devolución de los fondos robados, la renuncia a su puesto ejecutivo y la inscripción en un programa de MBA si quería tener algún papel futuro en el negocio. Para mi sorpresa, eligió la educación en lugar del exilio y ahora estaba a mitad de su primer semestre, llamando ocasionalmente con preguntas genuinas sobre estrategia empresarial. Chloe había florecido en su nuevo papel como embajadora de la marca para nuestra división de productos de consumo, una parte pequeña pero creciente del negocio que se beneficiaba de su experiencia en redes sociales. Sus seguidores habían quedado cautivados por la dramática saga del negocio familiar, que ella presentaba cuidadosamente como una historia de empoderamiento femenino y reconciliación familiar, en lugar de la realidad más compleja. Su cambio de marca a heredera tecnológica había abierto puertas a mercados más jóvenes a los que antes nos costaba llegar. Mamá quizás fue la que más cambió. Liberada de su papel de pacificadora en un negocio familiar disfuncional, había reducido su consumo de alcohol, había comenzado a trabajar como voluntaria en iniciativas de educación para mujeres e incluso se había unido a la junta de una incubadora de tecnología para mujeres fundadoras. Quiero ayudar a otras chicas como tú, me dijo, para que sus madres no cometan los mismos errores que yo. Mientras caminaba por la oficina, los empleados asentían respetuosamente o sonreían a modo de saludo. Ya no era EV. Stone, la misteriosa fundadora, ni Evelyn Sinclair, la olvidada hija del medio. Era simplemente Evelyn, la CEO que había modernizado un negocio familiar en quiebra y había creado nuevas oportunidades para todos los involucrados. Mi asistente interrumpió mis pensamientos. Su padre la está esperando en la sala de conferencias con los informes trimestrales, me informó. Y su madre llamó para confirmar la cena de esta noche con los posibles inversores. Le di las gracias y me dirigí a la reunión, deteniéndome brevemente junto a la recién instalada línea de tiempo de la empresa en el vestíbulo principal. Mostraba la evolución de Sinclair Software desde la startup de mi abuelo en el garaje hasta nuestra iteración actual como Sinclair Everest Technologies. Mi foto ahora colgaba junto a las de mi abuelo y mi padre, 3 generaciones de liderazgo, con mis propios logros listados con la misma prominencia que los suyos.
Se acercaba de nuevo Acción de Gracias, y este año sería completamente diferente. Habíamos planeado una cena familiar más pequeña e íntima, sin las tradiciones performativas que habían dominado nuestras reuniones anteriores. Sin ritual de gratitud formal, sin posturas de negocios, solo una familia, todavía aprendiendo a verse y escucharse de verdad. El viaje del rechazo al liderazgo había sido más largo y doloroso de lo que podría haber imaginado cuando dejé Boston hace 10 años. Los desafíos de fusionar la familia y los negocios continuaban a diario, requiriendo una paciencia y una perspectiva que todavía estaba desarrollando. Había habido momentos en que el peso de las heridas pasadas amenazaba con abrumar el progreso que habíamos logrado, cuando viejos patrones de comunicación surgían en reuniones tensas o cenas familiares. La parte más difícil no había sido la adquisición en sí, sino el trabajo continuo de construir relaciones que pudieran soportar tanto nuestra historia compartida como nuestros roles profesionales actuales. Papá todavía caía ocasionalmente en su enfoque autoritario antes de corregirse. Yo a veces me encontraba innecesariamente a la defensiva, anticipando un desdén que ya no llegaba. Sin embargo, lentamente, conversación a conversación, la familia Sinclair estaba creando una nueva dinámica. Mamá había organizado una cena el mes pasado donde, por primera vez en mi memoria, todos hablaron por igual, todos escucharon y nadie se fue enfadado. Pequeñas victorias, pero significativas. Quizás el momento más profundo llegó inesperadamente durante una noche tardía en la oficina, cuando papá y yo revisábamos los resultados del primer trimestre después de la fusión. Los números habían superado todas las proyecciones, con una retención de clientes del 98% y nuevos contratos que aumentaron los ingresos en un 32%. Sabes, había dicho, mirando en silencio la hoja de cálculo, ya has logrado más de lo que yo logré en mi primera década dirigiendo esta empresa. Ese simple reconocimiento había sanado algo en mí que no me había dado cuenta de que todavía estaba roto. No porque ya necesitara su validación profesional, sino porque representaba el reconocimiento humano que había buscado todo el tiempo. La experiencia me había enseñado que el éxito por sí solo no es suficiente para curar las heridas familiares. La satisfacción de haberme probado a mí misma había sido dulce, pero en última instancia, vacía hasta que condujo a una conexión genuina. Había necesitado aprender que hay una diferencia entre ganar y resolver, entre tener razón y estar completa. Al entrar en la sala de conferencias donde papá esperaba con los informes trimestrales, reflexioné sobre lo complejo que había sido el viaje desde aquella revelación de Acción de Gracias hasta hoy. La lección que me llevo no es que el éxito es la mejor venganza, sino que el éxito sin reconciliación empobrece a ambas partes. La verdadera victoria no llegó cuando demostré que mi padre estaba equivocado, sino cuando ambos encontramos una manera de tener razón juntos. Para cualquiera que esté viendo esto y reconozca la dolorosa dinámica de un negocio familiar, que se haya sentido invisible o infravalorado por aquellos que deberían verte con más claridad, espero que mi historia ofrezca tanto inspiración como cautela. Construir tu propio éxito es poderoso, pero sanar las heridas familiares requiere más que logros profesionales. Exige honestidad, vulnerabilidad y el coraje de ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando parezcan inmerecidas. ¿Has experimentado desafíos similares en un negocio familiar? Comenta abajo y comparte tu historia. ¿Cómo navegaste la compleja intersección de la familia y los negocios? Dale a me gusta, suscríbete y comparte si esto ha resonado contigo. Gracias por ser testigo de mi viaje del rechazo a la reconciliación. Y recuerda que la verdadera medida del éxito no es lo que construyes solo, sino lo que creáis juntos.